Ricardo, cuando se habla de los 10 mandamientos en el contexto de la iglesia evangélica, muchos reaccionan con disgusto porque entienden que hay cierto legalismo en esto. Y la pregunta que te hago es, ¿están o no los 10 mandamientos vigentes para la iglesia de hoy? Amado, ciertamente la iglesia moderna ha adoptado el antinomianismo como una doctrina de la iglesia. La iglesia moderna ha desechado en muchas ocasiones la ley moral de Dios y la disminuye. Antinomianismo no es más que estar en contra de la ley, del uso de la ley para el creyente. Y ciertamente ni Jesús ni ninguno de los apóstoles me enseñaron tal cosa. Jesús y los apóstoles enseñaron abiertamente acerca del uso de la ley para el creyente. Yo te traigo tres textos. En primer lugar, Jesús enseñó claramente en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en ese mismo tono, el apóstol Pablo en Romanos 7 nos dice que la ley es buena, la ley es buena, la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y de la misma manera el apóstol Juan en Primera de Juan nos enseña claramente en el capítulo 2 que nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así que nosotros podemos ver claramente que ni Cristo ni los apóstoles enseñaron que la ley era algo que debía tomar un segundo lugar para el creyente, sino que era algo vital en la vida del creyente. Sin embargo, ¿cómo podemos congeniar, por ejemplo, lo que Pablo nos dice en Romanos 6:14? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hablando a los Gálatas también dijo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No parece estar enseñando Pablo que aquellos que hemos sido regenerados por el poder del Espíritu, quedamos libres de la ley moral de Dios. Mira, yo quisiera responderte esa pregunta en dos grandes vertientes. En primer lugar, que cuando se habla de la ley, debemos distinguir claramente qué tipo de ley se está hablando. En el pueblo de Israel existían leyes ceremoniales, leyes civiles y la ley moral. Las leyes ceremoniales de Israel fueron dadas como objetivo de ser una sombra del Mesías que vendría. La ley civil es una ley para una nación física, es una ley que cuando vino Cristo no tiene ningún valor para el creyente. Sin embargo, la ley moral es una ley eterna, es una ley que trasciende a la nación de Israel. De hecho, en el nuevo pacto, Dios nos ha dicho que Él pondría la ley en nuestros corazones. El problema que yo creo que los hermanos que ven tal contradicción no se percatan cuál es el uso de la ley. ¿Para qué Dios nos dejó la ley, los 10 mandamientos en el creyente? Y, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede usar legítimamente la ley de Dios? Bueno, si la usamos con el objetivo de salvarnos y de ganarnos méritos delante de Dios, la usamos ilegítimamente. No la usamos correctamente. Para eso nos sirve la ley. Pero si la usamos, en primer lugar, para mostrar el pecado, el apóstol Juan claramente dice que el pecado es infracción de la ley. Así que la ley muestra nuestro pecado. Si la usamos para agradar a Dios, Dios se agrada en la obediencia del creyente. En primera de Juan claramente se enseña eso. Y en tercer lugar, si la usamos, como los reformadores pensaban, para restringir el pecado en el mundo, esos son usos legítimos de la ley. Y he ahí nosotros podemos ver cómo la ley está vigente para el creyente hoy.